Este magnífico viaje entre sabores y saberes ha dejado ancladas en mi corazón a todas estas mujeres portadoras de conocimiento y sabor ancestral. Mujeres que con su sabiduría y amor por la cocina hacen de cada plato algo fuera de este mundo. Por eso para mí este viaje aún no termina y como si se tratara del primer día, me siento llena de energía y motivación en la búsqueda de personajes icónicos y memorables que representan nuestra cultura gastronómica. Aquí no importan las distancias, el clima ni las condiciones, aquí solo importan ellas y todo lo que tienen para contarnos. Por eso me alisto de nuevo, con la mente abierta y el corazón dispuesto para entrar en una nueva historia. El calor de unos 30 grados centígrados me acompaña en esta mañana de camino hacia un nuevo destino. Felicidad, expectativa y mucha ansiedad es lo que siento en este momento, pues nuestra protagonista es indudablemente un tesoro patrimonial. He podido leer y ver videos en internet sobre ella, un personaje que sin duda alguna va a trascender en la mente y en los corazones de todos, haciéndonos recordar a nuestras amadas abuelitas. Hoy vamos a conocer a doña Milce Herrada en la ciudad de Guadalajara de Buga, aquí en mi Valle del Cauca. Buga, la ciudad señora, una ciudad con fuertes costumbres, gastronomía tradicional y mucha influencia religiosa, me recibe con sus brazos abiertos. Su gente cálida y amable me hace sentir como si estuviera en mi propia casa, mientras recorro su principal corredor turístico alrededor de la famosa y legendaria Basílica del Señor de los Milagros. Encontrarla es muy fácil, basta con decir su nombre o por supuesto el plato que nos preparará, pues esta increíble cocinera es reconocida fácilmente entre los habitantes que tiene esta ciudad, convirtiéndola en una de las mujeres más emblemáticas entre los más de 100.000 bugueños. Llegando al lugar indicado, mi corazón empieza a brincar de tanta felicidad. No veo la hora de estar allí, frente a ella, escuchando con atención todas sus historias representadas a través de sus preparaciones. Milce, yo creo que representa parte de la historia culinaria de Guadalajara de Buga. Desde muy niño ya yo oía hablar de Milce. Tuve el placer de conocerla, mas no nos hemos tratado, pero sí por referencia, por mi trabajo, un poco de investigación aquí en la Casa de la Cultura y que ahora último nos hemos metido en el campo culinario, pues siempre le hemos tenido como referencia. Hace 2 años fue un punto de referencia cuando celebramos los 150 años de la primera publicación de la novela María. Allí me acerqué un poco más a la historia de ella y me acerqué por una sopa denominada de pan de bono y la sopa de resplandor, ya que en la novela Jorge Isaac habla de esta sopa, habla de la sopa de pan de bono y habla de la sopa de resplandor. Entonces, por anécdotas de algunos amigos míos, me comentaban de ella, que ella era la que había heredado de sus viejos, de sus antepasados, había heredado la costumbre de realizar esta sopa, sobre todo muy tradicional antes de la Cuaresma. Entonces se realizaba esta sopa y se comía en las casas bugueñas, se comía con mucha gana, porque antes de la Cuaresma había que alimentarse muy bien. O sea que los meses entre enero, febrero y marzo
cuando caía la Semana Santa a finales de marzo o comienzos de abril, pues esta sopa era muy tradicional aquí en Buga. Toco a su puerta y me recibe por fin Emilce, con su pelo blanquito, blanquito, sus 1,50 de estatura y con una fortaleza que parpadea desde su interior, me abraza, me sonríe y me da la bienvenida digna de una mujer de su edad. Y yo cuando estaba pequeña, nosotros nos llevaban a la misa el día domingo. Y yo llegaba y me quitaba los zapatos. Me iba para el patio a jugar con barro. Y entonces yo empezaba con un palo que llamaba palo blanco. Entonces yo con esas hojas de palo blanco, yo amasaba el barro y hacía empanadas y tamales con eso. Entonces me gustaba, desde pequeña me gustó la cocina. Pues no es que sepa hacer muchas cosas, y no, lo tradicional, el guiso. Pues el guiso para las empanadas es una cosa que queda a lo seco. Y para comer con arroz se queda a lo flojito. Y el secreto del guiso pues es la masa cruda, el secreto del atollado, la longaniza. Una sopa de arroz sin longaniza no es atollado. Esta lúcida mujer nos cuenta con mucha seguridad detalles de su vida, dejando en duda sus más de 87 años. Aprendió sobre la cocina bayuna desde que era muy jovencita, de la mano de su abuela y su madre, la que por muchos años tuvo un puesto de comida en la galería. También fue una mujer muy trabajadora, y entonces ella ya puso un puesto en la galería. Entonces yo desde los 12 años le empecé a ayudar a ella en la galería. Ella ya vendía la masa cruda, vendía la harina, vendía tortillas, vendía pan de bono, vendía arepas, pan de yuca, la hoja de plátano. En ese tiempo se usaba mucho el bejuco para amarrar los tamales. Todo eso se vendía allá, naranja agria, y para los diciembres el desamargado. Siempre aquí se pelaba la fruta, se cocinaba y se hacía el dulce en caldo, se hacía el majar blanco para vender, porque la gente venía a encargarle mucho a ella eso, natilla, todo eso. Por mi abuela, la mamá de mi papá, que ella fue una mujer muy trabajadora. Ella hacía el pan de bono trasnochado, hacía el pan de bono del día, hacía tortillas, hacía suspiros, hacía longaniza, hacía chorizos. Fue una mujer muy, muy trabajadora. Y entonces pues, lo heredé yo, y mi mamá también trabajó mucho eso. Pues ella empezaba, preparaba el pan de bono trasnochado, pues era con yuca, maíz y el queso. Eso había que picar la yuca, yo le ayudaba como a picar la yuca así bien pequeñita. Entonces todo eso se revolvía y luego eso se molía que quedara bien fino. Luego en unas latas se colocaba hojas de plátano y uno hacía las bolitas y las tiraba. Entonces el pan de bono daba la forma. Y entonces le llaman trasnochado porque ese se prepara por la noche y al otro día se hornea. Después se llama pan de bono trasnochado. Y a ese trasnochado eso se le echa un pedacito de arracacha y un pedacito de panela rallada para que le dé el color. Principiando que anteriormente se asaban era en horno de leña. Hoy en día es con gas o con energía. Entonces el sabor no es igual. Pero no solo su madre marcó su vida, pues de su padre, quien fue un músico, conserva muy bellos recuerdos. Era mi papá, mi mamá, Leida, que ya mi hermana, que ya la que me seguía a mí, que ya hizo 10 años murió. Luego Aida, después de 9 años. Nosotros nos pasamos aquí en enero, un mes de enero, no me acuerdo prácticamente la fecha, pero sí en el año 1942, y Aida nació el 6 de mayo del 42. Luego siguió Magnolia, la menor. Mi papá era músico, tocaba bandola. Tocó con la orquesta de Mario González, Ignacio Álvarez, que habían buenas orquestas en ese tiempo aquí en Buga. Con el Mono Núñez mi papá tocaba, también en Ginebra. Me alcanzo a recordar un poquito. Pues él hizo muchos pasillos y bambucos, pero esa música se perdió. Eso no dieron como con el, mejor dicho, esas partituras se perdieron en Bogotá.
porque nunca nos llegaron aquí. En su casa conserva un hermoso fogón de leña que todavía usa para cocinar los platos que aún prepara con el mismo amor y entusiasmo que cuando estaba en plena flor de su juventud. La cocina era grande y ahí mismo tenía el horno y tenía el fogón de leña a un lado. Y tenía el lavaplatos, que eran unas piedras, una pila y unas piedras grandes que tenía donde ella hacía la tortilla. No es como ahora que es con máquina para aplastar, no, ya era con la mano que ella hacía la tortilla. Y unas arepas horneadas que hacía muy ricas ella. Unas arepas horneadas, hacía suspiros, hacía cuaresmeros, porque fue una mujer demasiado trabajadora. Y hacía la tortilla delgadita, hacía la tortilla gruesa también, que es una tortillita que es del mismo maíz curado, de chiquichoque que llaman, para comer, para acompañar la carne, la tortilla gruesa. Ya no se ve. Me llama la atención cómo esta mujer enamora con la forma de contar las cosas. Me envuelven sus ojitos rasgados, sus años de sabiduría y el amor por la cocina y la gastronomía tradicional. Pues yo no sé, yo hago las cosas y la gente dice que me quedan buenas. No sé, que el atollado. Ayer, por ejemplo, hice unos tamales para 6 personas que trajo el yerno de mi hija. Y entonces, no, pues que le dijeron a él que me iban a encargar unos tamales, porque un muchacho de Cali llevó, para Cali almorzó aquí, llevó y no sé. Me tienen que avisar con tiempo, porque a mí me gusta comprar la hoja, arreglar la carne, alinearla con tiempo y todo eso, entonces. Doña Emilce es toda una embajadora de la comida bugueña y además de preparar la deliciosa sopa de Resplandor, es una de las pocas personas que preparan las deliciosas y famosas empanadas de arroz con leche, un plato que yo no sabía que existía, pero que imagino es un manjar que viene de sus manos y su sabiduría. Y la empanada de arroz de leche, uno hace el arroz de leche que quede bien seco, que no puede quedar mojadito, porque si no se revientan. Entonces, con la misma masa que se hace la empanada de guiso, se hace la pampa, de eso se le echa, el arroz de leche se le echa queso picadito pequeño. Fuera de eso, cuando ya uno en vez de echarle guiso de sal, entonces se echa la cucharada de arroz de leche y se le echa un pedacito de queso y ya se tapan y se fritan. Quedan deliciosas. Y aquí es que las hacemos de vez en cuando, porque eso no, aquí no en Buga no las hacen. Y ahora como 15 días, 20 días estuve en Tuluá, que me llevaron a una también de gastronomía. Y entonces unas señoras de Guacarí llevaron las empanadas de arroz de leche, pero no. Que asada, yo pensé, porque yo vi las hojas de viado, entonces yo pensé que eran pan de horno o empanadas de cambray. No, eran empanadas de arroz de leche, pero no, ni la sombra. Me las tuve que comer porque estaban allá al lado. Me las tuve que comer. Como el arroz muy blandito, muy flojo, y muy blanditas, muy blanditas. Inclusive yo al chef, al muchacho Juan Carlos, el que me llevó a Tuluá, yo le dije, yo tengo que invitar a ponernos de acuerdo cuando tiene tiempo, y yo lo invito para que coma aquí, le hago unas empanadas de arroz leche aquí en la casa, para que vea la diferencia. Con ingredientes básicos de las cocinas colombianas y muy fácil de preparar, es como inicia la preparación de uno de los platos con los que se ha abierto camino en el mundo de la cocina tradicional. Las sopas son todas iguales, lo único es lo que hay que echarle, porque la sopa no lleva sino papa y arracacha. Si se hace sopa de maíz, pues se le echa zapallo y se le echa yuca, si uno quiere. Y la sopa de Resplandor, pues se pone a cocinarle la carne o el hueso o el pollo, lo que sea, y luego se le echa la papa. Cuando ya está ablandando la papa, se le echa el azafrán, y entonces ya tiene uno el Resplandor listo. El Resplandor con carne o con costilla de res o de cerdo o con espinazo, como quieran. Eso es gusto. Bueno, la sopa de Resplandor pues es una de las sopas más representativas de Buga, incluso aparece dentro del libro Fogón Vallecaucano, que fue un libro que se hizo en alianza con la Gobernación del Valle. Pues esta sopa de Resplandor es una sopa muy básica
pero sin embargo es muy similar también a la sopa de carantanta, también a la sopa de torrejas, y todas esas preparaciones rescatan precisamente la identidad y cuentan una historia. O sea, el objetivo es que cada preparación al momento de servirse evoque una historia. La sopa de resplandor, yo creo que es algo mágico. Uno tiene que como encontrarle el sabor y encontrarle el contexto histórico a la sopa. No es una sopa que se realice con frecuencia aquí en Buga, porque yo creo que ya muchas de las señoras aquí en Buga no saben prepararla. Ya quedan muy pocas de estas señoras que manejan esto. Esa combinación de lo que es realizar previamente, curar el maíz, como ella lo hace, de curar el maíz, hacer esa revoltura, no solamente con sus manos inicialmente, sino con un mecedor, porque pues lo tienen que colocar a altas temperaturas y preferiblemente pues en una vasija de barro, para posteriormente extender esa masa y realizar unos cuadritos o unos triángulos como se quiera tomar, y posteriormente hacer un caldo básico, que yo diría que esos son como los dos secretos. El secreto es la buena composición del maíz, la buena fermentación del maíz. Ella muy sabiamente le voy a decir que había que fermentarlo por 2 o 3 días y estarle moviendo el agua para que el maíz creciera. Y posteriormente moler ese maíz, pero pasarlo por ese molino varias veces, cosa que nos quedara prácticamente un polvillo blanco para poder realizar y extender bien la masa. Posteriormente esa masa, hacer los cuadritos, dejarla secar, dejarla que endureciera un poco y combinarla con un caldo básico. Y ese caldo básico, si era época de Cuaresma, no llevaba ninguna de las carnes, pero si era época anterior a la Cuaresma, podía ser un consomé que lo realizaban con cerdo, o la combinación de cerdo y pollo o cerdo y gallina, dependiendo de la época nuevamente. Y papa amarilla o papa criolla, que no puede faltar, porque yo diría que ese es el tercer secreto que tiene la sopa. No puede faltar el perejil, y no puede faltar pues las esencias principales y esos toques misteriosos que le hacen estas señoras a esta sopa. Yo diría que es una sopa muy fácil de preparar por lo del caldo básico, pero muy difícil de ejecutar por la elaboración de la masa con el maíz. Ese es de los secretos primordiales que tiene la sopa de resplandor. Muy parecidas a las arepuelas, las torrejas son una mezcla de huevo, harina, aceite, sal y luego son fritas para tomar una característica textura crocante. Mientras lo hace, me entusiasma tanto ver cómo, a pesar de su avanzada edad, sigue haciéndolo con una fortaleza increíble. Con las torrejas casi listas y la sopa desprendiendo un delicioso aroma, veo como su plato empieza a tomar una forma deliciosa. Se muele la harina, como le dije, se quiebra, luego se remoja, se repasa, y eso depende de la cantidad que vaya a hacer uno. Entonces eso se líe en una paila de cobre, entonces le echo aceite y sal. Con un mecedor se revuelve hasta que va dando el punto. Entonces ya yo lo cojo, yo tiendo en una mesa un plástico grande que tengo y lo tiendo ahí para que se enfríe. Cuando ya está frío, entonces se parte así a lo largo, pues, que queden cuadritos. Y se le echa la sopa cuando ya va a estar la papa blandita, y ya se le ha echado el azafrán. Ya, es todo, no tiene ciencia. Vocación y gran talento son los dones que la vida le ha regalado a esta bella cocinera. Su plato, como era de esperarse, sabía gloria. La señora Milce pues es una de las cocineras más tradicionales de nuestro municipio. Es pues muy grato
contar con todos estos saberes culinarios, ya que a través de ella, que es una portadora del saber, logramos todo el rescate de la gastronomía ancestral de nuestra ciudad. Por eso quiero darle las gracias. Gracias por preparar a lo largo de su vida estos platos que son dignos de reconocimiento, porque sé que son hechos con trabajo, esfuerzo, pero sobre todo con mucho amor. Es importante que estas mujeres nos brinden todos sus saberes, o sea, que podamos compartir con ellas todos sus saberes culinarios, ya que estos hacen parte del patrimonio cultural inmaterial del país como tal. Entonces todo eso es de rescatar, de conmemorar todo el trabajo de ellas, las recetas que han pasado de generación en generación y continuarlas, que a la larga se conviertan en un producto turístico para cada municipio. Qué rico que llegáramos a un restaurante y nos ofrecieran una sopa de resplandor, o una sopa de pan de bono, o unos suyucos, o una samba, o cualquiera de estos platos muy tradicionales. Hoy en día es muy difícil de conseguir ese tipo de cosas. Yo creo que el rescate que se está haciendo a nivel del Valle del Cauca, con todos estos encuentros de cocinas ancestrales y todas estas publicaciones que se están haciendo sobre estos amasijos y estas cosas deliciosas que se prepararon hace algunos años, es sumamente importante, porque la juventud en este momento, tú le hablas de esto y no tiene ni cinco de imaginación de qué les estamos hablando. O sea que es una recuperación, y yo creo que en buena hora se estén haciendo esta cantidad de eventos y esta cantidad de documentales y tratar de mantener esa tradición, porque hay tradición que no está escrita, y lo que no está escrito se lo llevan las palabras, se lo lleva el viento, y se nos mueren estas viejas y se nos van a llevar las recetas y sobre todo los buenos secretos que ellas tienen para realizar este tipo de cosas. O sea que fundamental y bienvenido que se estén haciendo este tipo de cosas para que estas nuevas generaciones conozcan esa historia gastronómica tan linda que tenemos, no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia y en realidad en toda América.